Los contenidos abordados en esta sesión corresponden a la Unidad 1, Tema 2, el diagnóstico financiero de empresas privadas. El análisis cuantitativo. Métodos para el análisis e interpretación de estados financieros. Método de índices financieros. Área de actividad o gestión empresarial. Los índices de actividad o eficiencia empresarial miden la capacidad en la administración o gestión de activos que tiene una entidad, es decir, la eficiencia en comprar, producir, comercializar, vender, recuperar y pagar. A los índices de administración de activos se les llama también índices de rotación, índices de actividad, índices de eficiencia. La actividad o eficiencia empresarial mide la capacidad en la administración o gestión de activos que tiene una entidad. La eficiencia en comprar, producir, comercializar, vender, recuperar y pagar. A los índices de administración de activos se les denomina también índices de rotación, índices de actividad o índices de eficiencia. Los índices de actividad empresarial miden 1. La eficiencia en comprar, que implica hacer requisiciones, cotizar, hacer pedidos, recibir y verificar los pedidos, la eficiencia en el registro y almacenamiento. 2. La eficiencia en producir, que implica optimización de materias primas, personal altamente calificado, tecnología, procesos, sistemas, cuellos de botella, distribución de planta. 3. Eficiencia en comercializar, que implica producto, precio, plaza, promoción, investigación de mercado, satisfacción de los consumidores, atención al cliente y publicidad. 4. Eficiencia en vender, que implica vendedores calificados, estrategias y técnicas de ventas. 5. La eficiencia en cobrar, que está relacionada con las políticas de crédito, las políticas de cobro y las políticas de descuento por pronto pago. 6. Eficiencia en pagar. Tiene que ver con la negociación de plazos con los proveedores. En una entidad industrial, el período de maduración económico es equivalente en tiempo al ciclo de operaciones. En el período de maduración económica se desglosa el ciclo de operaciones tradicional en 4 segmentos, 3 de los cuales están relacionados con el período promedio de inventarios, la eficiencia en el aprovisionamiento o abastecimiento o compra de materiales y suministros, la eficiencia en la transformación de materiales y suministros en productos terminados y la eficiencia en la comercialización y venta de productos terminados y la eficiencia en la recuperación de cartera. De manera que el ciclo de operaciones tradicional equivale al periodo promedio de inventarios más el periodo promedio de cobro. En tanto que el ciclo de operaciones industrial o periodo de maduración implica periodo promedio de aprovisionamiento más periodo promedio de fabricación más periodo promedio de venta
más periodo promedio de cobro. Glosario financiero. Terminología vinculada a los índices de actividad o gestión empresarial que definen el signo vital cuantitativo de eficiencia operativa. ¿Cómo se define la rotación de inventarios y el periodo promedio de inventarios? ¿Y cómo se interpretan ambos índices? En el contexto del ciclo de maduración económico, ¿cómo se definen la rotación de materias primas y el periodo promedio de aprovisionamiento? ¿Y cómo deben interpretarse? En el contexto de ciclo de maduración económico, ¿qué significa la rotación de productos en proceso y el periodo promedio de fabricación? ¿Y cómo deben interpretarse? En el contexto del periodo de maduración económico, ¿cómo se define la rotación de productos terminados y el periodo promedio de venta? ¿Y cómo deberían interpretarse dichos índices? ¿Cómo se define la rotación de cartera, también llamada rotación de cuentas por cobrar o rotación de deudores comerciales? Y el periodo promedio de cobro. ¿Cómo deberían interpretarse dichos índices? ¿Cómo se define e interpreta el ciclo de operaciones? ¿Cómo se define e interpreta el periodo promedio de pago? El ciclo de conversión de efectivo. ¿Cómo se define e interpreta la rotación de activos fijos? ¿Cómo se define e interpreta la rotación de activos totales? Metodología para el análisis del área de actividad o gestión empresarial. 1. Se identifican las cuentas que se relacionan con el área de actividad o gestión empresarial. 2. Se calculan los índices financieros relacionados con el área de actividad o gestión empresarial. En los pasos 3 al 7 se aplica el método de variaciones de año base, de base común, combinado y gráfico a las cuentas, rubros o elementos vinculados al área de actividad o gestión empresarial. Método de índices financieros. Tenemos los estados financieros de Industrias Maranata, estado de resultados y balance general, y en la parte inferior el área de trabajo para completar todas las áreas correspondientes. Tenemos el área de trabajo para los índices financieros. En primer lugar se presenta el estado de resultados de Industrias Maranata con sus promedios y gráficos de tendencia. Balance general con sus promedios y tendencia. Y el área de trabajo para actividad
o gestión empresarial. Rentabilidad, valor de mercado, liquidez y solvencia y endeudamiento. Si tienen celdas ocultas, deben darle mostrar para que les aparezcan. Vamos a vista, dividir página. Esto que está en el centro le damos doble clic para que solo nos quede esta que está acá, horizontal. En la parte de arriba nos movilizaremos en los estados financieros. Y en la parte inferior con los índices financieros. Comenzaremos con la eficiencia en la gestión de inventarios. La eficiencia para comprar, para producir, para comercializar, para vender. La rotación de inventarios se encuentra dividiendo costo de venta entre el inventario neto más costo de venta entre inventario neto. Si no estuviera neteado el inventario, tendríamos que colocar entre paréntesis la diferencia entre inventarios y obsolescencia de inventarios. Damos Enter. Arrastramos hacia la derecha. Obtenemos el promedio FX. Aceptar. Seleccionamos los índices que corresponden a la rotación de inventarios. Aceptar. Y nos aparece como promedio 3.02. Continuamos con el periodo promedio de inventarios más 365 entre la rotación de inventarios. Tiene que ir en cifras enteras. Inicio, eso lo modificas acá. Ahora arrastramos hacia la derecha. Obtenemos el promedio. Invocamos la fórmula más, ahí dice promedio. Seleccionamos los datos. Flecha hacia arriba. Cerramos paréntesis. Enter. 123 días. Análisis de eficiencia en la gestión de inventarios. Los índices financieros relacionados con el área de actividad o gestión empresarial que miden la eficiencia en la administración de inventarios son la rotación de inventarios, número de veces que las materias primas, mercaderías o productos terminados se convierten en efectivo o cuentas por cobrar durante un año. La rotación de inventarios resulta de dividir el costo de ventas entre el inventario neto. A mayor rotación de inventarios,
mayor eficiencia. A menor rotación de inventarios, menor eficiencia. El período promedio de inventario es el tiempo que transcurre entre la adquisición de insumos que son transformados mediante un proceso en productos terminados, su comercialización y posterior transferencia a un contribuyente o a un consumidor final. El período promedio de inventarios se determina dividiendo el inventario neto entre el costo de ventas entre 365 o 365 entre la rotación de inventarios. A menor período promedio de inventarios, mayor eficiencia. Toda entidad deberá preferir la más alta rotación de inventarios posible y el período promedio de inventarios más bajo posible, tomando en cuenta el giro empresarial. Ahora vamos a la eficiencia en la gestión de cartera. La eficiencia para recuperar o cobrar las cuentas por cobrar o deudores comerciales o cartera, más ventas entre deudores comerciales netos. Si no estuviera neteado el saldo de deudores comerciales, tendría que colocar la diferencia entre deudores comerciales menos estimación por cuentas incobrables. Damos Enter. Arrastramos. Y vamos ahora al período promedio de cartera. Puedes leer las fórmulas largas y las cortas en la literatura financiera. En este caso aparece la fórmula más larga, que sería deudores comerciales netos entre, abrimos paréntesis, ventas diarias. Dividimos entre 365 y nos da 64. Arrastramos. Promedios, control C, control V. La cartera en promedio rota 6.73 veces en el año y el periodo promedio de cobro 55 días. Análisis de la eficiencia en la gestión de cartera. La rotación de cartera es el número de veces que los deudores comerciales retornan en promedio dentro de un periodo determinado. La rotación de cartera se encuentra dividiendo ventas entre los deudores comerciales. A mayor rotación de cartera, mayor eficiencia. A menor rotación de cartera, menor eficiencia. El periodo promedio de cobro es el tiempo que transcurre entre el otorgamiento de financiamiento a los clientes y su recuperación. Esto involucra el área de crédito y cobros de la entidad. El periodo promedio de cobro se determina dividiendo deudores comerciales entre ventas anuales entre 365 o 365 entre la rotación de cartera. A menor periodo promedio de cobro, mayor eficiencia. Toda entidad debe preferir la más alta rotación de cartera posible
y el más bajo periodo promedio de cobro posible. Continuamos con la eficiencia en la gestión de pagos. La rotación de cuentas por pagar, que es igual a compras. Como no tenemos compras directamente en los estados financieros, para encontrar dicho saldo al costo de venta, le sumamos el inventario final y le restamos el inventario inicial. Cerramos paréntesis. Y esto lo dividimos entre acreedores comerciales. Nos da una rotación de cuentas por pagar de 2.99 veces al año. Arrastramos hacia la derecha. Y el periodo promedio de pago más 365, fórmula corta, entre la rotación de cuentas por pagar. 122 días. Arrastramos hacia la derecha. Obtenemos los promedios. Control C, Control V. Análisis de la eficiencia en la gestión de pagos. La rotación de proveedores es el número de veces en que los acreedores comerciales se cancelan con recursos líquidos de la entidad en un año. La rotación de proveedores se encuentra dividiendo compras entre acreedores comerciales. Si las compras no aparecen de manera explícita en los estados financieros, estas se determinarán con la siguiente fórmula. Compras igual costo de ventas más inventario final menos inventario inicial. El periodo promedio de pago es el tiempo que transcurre entre la adquisición de una deuda y el pago a su proveedor. Responsabilidad de control financiero y tesorería. El periodo promedio de pago se calcula dividiendo acreedores comerciales entre compras entre 365 o 365 entre la rotación de proveedores. A menor periodo promedio de pago, mayor eficiencia. A mayor periodo promedio de pago, menor eficiencia. Una entidad deberá preferir la más baja rotación de proveedores posible y el más alto periodo promedio de pago posible, tomando como referencia el giro empresarial. Continuamos con la eficiencia en la gestión de efectivo. Ciclo de operaciones. Periodo promedio de cobro más periodo promedio de inventarios. El ciclo de operaciones. El efectivo es por naturaleza un activo ocioso. Por tal motivo, debe invertirse. De lo contrario, pierde valor por el principio del valor del dinero en el tiempo. Con el efectivo, puedo hacer lo que me dé la gana. Puedo convertirlo en activo ocioso por negligencia, guardándolo bajo el colchón, o puedo invertirlo para que gane intereses o dividendos. El efectivo se convierte en inventario, en primer lugar,
se convierte en insumos, materias primas, materiales y suministros, que serán transformados mediante un proceso en productos terminados, que serán almacenados hasta que se vendan. El inventario es un activo ocioso por naturaleza, que no genera beneficio alguno y además pierde el costo-oportunidad. El costo-oportunidad es lo que se deja de ganar por tener inventario. La cartera de clientes. El inventario o producto terminado se convierte en cartera. Deudores comerciales que serán recuperados mediante un proceso de cobro en el futuro, convirtiéndose al final en efectivo. La cartera es un activo ocioso por naturaleza que no genera beneficio alguno y además pierde el costo-oportunidad, lo que se deja de ganar por tener cartera. Con el inventario y con la cartera no puedo hacer nada, sino solamente esperar a que se produzca rápido, que se venda rápido, que se cobre o recupere rápido. Una mala gestión incurrirá en desperdicio, avería, reproceso, retraso, mala calidad en la producción, en cuentas incobrables o tardanza en recuperar los créditos. El ciclo de operaciones es el tiempo que transcurre entre la recepción de insumos, su transformación, venta y recuperación. Ciclo de conversión de efectivo. Más periodo promedio de cobro más periodo promedio de inventarios menos periodo promedio de pago. El ciclo de conversión de efectivo. El ciclo de conversión de efectivo inicia cuando un cliente se acerca a la entidad para pedir un producto. El departamento de operaciones genera una orden de producción que es enviada al departamento de compras, generando una requisición de materia prima, iniciando el proceso de compra con una cotización, luego una orden de compra. La entidad tiene dos alternativas: comprar a crédito o comprar a contado, lo que redunda en un incremento a acreedores comerciales o a una inversión de efectivo en materiales y suministros. El proveedor recibe la orden de compra y traslada su pedido a la bodega de materiales y suministros, donde se realiza el proceso de recepción e inspección, registro contable, clasificación y almacenaje. Es precisamente en esta instancia en que pueden generarse procesos de ineficiencia, como la tardanza en cotizar, tardanza en escoger al proveedor, tardanza en generar la orden de compra, tardanza en la entrega del proveedor, tardanza en recibir e inspeccionar el pedido, demora en el registro contable, mal ubicación en bodega de los materiales y suministros recibidos, pérdidas y deterioro. La bodega de materiales y suministros entrega todo lo que necesita el departamento de producción para transformarlo en producto terminado. Se añade mano de obra y costos indirectos de fabricación. Surgen los siguientes problemas de ineficiencia:
se generan desperdicios, se generan averías, se generan desechos, se generan retrasos, se generan reprocesos y se desperdician costos indirectos de fabricación. Producción: envía los productos terminados a la bodega correspondiente para salvaguardar el producto terminado. Entre tanto, mercadeo hace publicidad y promoción hasta que ventas cierra los negocios, transfiriéndose los productos terminados a un cliente. En esta instancia pueden ocurrir otros procesos de ineficiencia. Se maltratan los productos terminados en bodega. La publicidad y la promoción no conectan con el cliente, obviamente por la ausencia de investigación de mercado. Los vendedores están desconectados con mercadeo. Los vendedores no están comprometidos con la causa. Si las ventas son a contado, se recupera el efectivo. Pero si son a crédito, se retrasa la recuperación del efectivo, generándose deudores comerciales. En el debido plazo, se gestiona el pago de la cartera de clientes, a cargo del Departamento de Crédito y Cobros. Se recibe el pago de los clientes, se recupera el efectivo. En esta instancia se generan otros problemas de ineficiencia. Nos pagan con retraso, se generan cuentas incobrables y perdemos clientes. Motivo por el cual pagamos con retraso, caemos en mora y perdemos la calidad crediticia. En conclusión, la actividad o gestión empresarial se mide en función de la eficiencia de la entidad para comprar, producir, comercializar, vender, cobrar y pagar. Con la compra al crédito nace el periodo promedio de pago y con el pago a los proveedores se cierra el periodo promedio de pago. Con la recepción de materiales de bodega inicia el periodo promedio de inventarios y cuando se venden los productos terminados en bodega se cierra el periodo promedio de inventarios. Con la compra a crédito se origina el periodo promedio de cobro y cuando se recibe el pago de los clientes se cierra el periodo promedio de cobro. Arrastramos hacia la derecha obtenemos el promedio, control C, control V. En las celdas ocultas tenemos el área de trabajo para determinar el ciclo de conversión de efectivo ponderado. Enlazamos el saldo de deudores comerciales. El saldo de inventarios. El saldo de acreedores comerciales. Luego sumamos deudores comerciales más inventarios. Expresamos deudores comerciales como un porcentaje en relación a la suma de deudores comerciales más inventarios. Inventarios como un porcentaje de deudores comerciales más inventarios. Y acreedores comerciales como un porcentaje de deudores comerciales más inventarios.
Ahora multiplicaremos por estos pesos más el periodo promedio de cobro por el peso de deudores comerciales más el periodo promedio de inventarios por el peso de inventarios menos el periodo promedio de pago por el peso de acreedores comerciales. Arrastramos hacia la derecha. Ocultamos Control C, Control V. Tenemos el ciclo de conversión de efectivo ponderado. Para finalizar los índices financieros del área de actividad o gestión empresarial, obtendremos la eficiencia en la productividad de los activos, que se mide a través de rotaciones, ventas, entre activos fijos. Abrimos paréntesis acá. Propiedad, planta y equipo menos depreciación. Cerramos paréntesis. Y ahora más ventas entre activos totales arrastramos hacia la derecha. Copiamos Control C, Control V. La eficiencia productiva mide la capacidad de los activos fijos o los activos totales para generar ingresos. Rotación de activos fijos. Ventas entre activos fijos netos. Rotación de activos totales. Ventas entre activos totales. A mayor rotación, mayor eficiencia. Como no tenemos términos de comparación, en otras palabras, no tenemos índices sectoriales ni de las empresas competidoras, lo único que debemos verificar es que el periodo promedio de inventarios vaya en descenso. Si va en descenso, significa que la empresa se está volviendo cada vez más eficiente. Pero si va en ascenso, la empresa es ineficiente. A mayor periodo promedio de inventarios, mayor ineficiencia. A mayor periodo promedio de cartera o de cobro, mayor ineficiencia. Este es el único índice que funciona de manera contraria a todos los demás. A mayor periodo promedio de pago,
mayor eficiencia y a menor periodo promedio de pago, mayor ineficiencia. A menor ciclo de operaciones, mayor eficiencia. A menor ciclo de conversión de efectivo, mayor eficiencia. Y a menor ciclo de conversión de efectivo ponderado, mayor eficiencia. A mayor rotación de activos fijos, mayor eficiencia. A mayor rotación de activos totales, mayor eficiencia. Con esto concluimos el área de actividad o gestión empresarial de los índices financieros. Garbage in, garbage out. Si basura entra al proceso, basura sale.